que hacía rato no venía, mucha alegría tenerla acá, mucha satisfacción saber que ya está con nosotros nuevamente. Como siempre es un placer y es un honor estar acá enfrente a ustedes, y siempre le pedimos a Dios cuando estamos acá al frente que sea Él hablando, que no seamos nosotros. Nosotros siempre somos un instrumento de Dios. Nosotros no podemos intentar hablar con nuestras propias palabras, porque las palabras del hombre se las lleva el viento. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que queremos nosotros en esta mañana, es escuchar la voz de Dios. No la voz de un hombre, sino la voz de Dios. Yo les voy a contar, estuve pensando, inclusive le comenté a la hermana Marina hace un rato, de que iba a predicar acerca de los deberes cristianos. Pero, como dice la palabra de Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Dios, cuando yo empecé a preparar esta prédica, y yo me basé en Romanos, y les quiero comentar, Romanos es el evangelio de los gentiles, y así debemos interpretar a Romanos. Y los deberes cristianos están contenidos entre el capítulo 12 y el capítulo 15. Entonces yo empecé a hacer el listado de los deberes cristianos, y ya llevaba como 26, y Dios me dijo, no, te voy a centrar en el eslogan de esta iglesia este año, que es Romanos 12, versos 1 y 2. ¿Por qué? Porque los deberes cristianos se resumen en una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Ahí están los deberes cristianos, ¿cierto? No hay otra cosa fuera de eso. Recuerden que Jesucristo vino a este mundo a hacer la voluntad de su Padre. Él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, y no dijo nada que no lo hubiera dicho su Padre que lo dijera. Él hizo exactamente la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, su voluntad. Bueno, permítame un segundito, acá yo abro este tema que no lo había abierto. Bueno, entonces el tema de hoy tiene un título bastante interesante, que es Reconstruyendo Futuro. O sea, vamos a mirar qué pasó con nosotros, ¿cierto? Entonces, antes de todo, yo quiero que leamos el centro de esta predicación que les decía es Romanos 12, 1 y 2. Y dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias en esta mañana. Aquí estamos, Dios. Por favor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor. Pon tus palabras, Señor, en la boca del predicador, Señor,
y que estas palabras, Señor, lleguen al corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que salgamos de este lugar transformados, Señor, con un ánimo diferente, con un pensamiento diferente, con unas ideas diferentes, con deseos, Dios, de obedecerte a ti, Padre. Gracias te damos, Dios, por lo que vas a hacer con nosotros en esta mañana, y todo el pueblo dice amén. Bueno, en el principio, yo quiero que miremos qué fue lo que Dios hizo al principio. Por eso hay un principio, ¿cierto? Cuando Dios creó al hombre. Y en el principio estábamos en gloria. O sea, Adán y Eva antes de pecar estaban en gloria. Y estar en gloria es estar en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el principio Dios nos hizo en gloria. Adán y Eva estaban en gloria. ¿Pero qué pasó? Vámonos al principio, ¿cierto? Génesis 3, 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios formó al hombre, y todos sabemos, del polvo de la tierra, hizo barro, lo formó y sopló en su nariz aliento de vida. Sabemos que Dios hizo al hombre con un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Y cómo era al principio? ¿Cómo eran esos tres componentes al principio? El cuerpo era glorioso. Recuerden que Adán y Eva estaban desnudos, ni siquiera sabían que estaban desnudos, no sentían ni frío ni calor, comían no por necesidad sino por placer, porque la comida es muy buena, nos encanta comer, ¿cierto? Pero desafortunadamente este cuerpo necesita comida porque no se muere, pero primero no. Primero era un cuerpo glorioso y simplemente Dios puso las cosas para que las comiéramos y las disfrutáramos. Entonces el cuerpo al principio era un cuerpo glorioso. El alma era un alma viviente. ¿Por qué era un alma viviente? Porque estaba en la presencia de Dios y tenía vida, ¿cierto? Y el espíritu era un espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque él es el espíritu de Dios viviendo en Adán y en Eva. O sea, Dios hizo al hombre cuerpo glorioso, alma viviente y espíritu vivificante, y así era el principio. Pero ¿qué pasó? Vino el pecado, ¿cierto? Vino el pecado. Pero llegó el mentiroso a traer caos. El pecado entró en el mundo y el hombre se convirtió en ¿qué? Porque hay un cambio muy violento. El cuerpo se volvió mortal. Ya no era glorioso, se volvió mortal. El alma, que era viviente, se perdió. El alma estaba perdida por causa del pecado. ¿Y el espíritu qué pasó con él? El espíritu de Dios salió del hombre. O sea, por eso es que nosotros vivimos pensando que somos un cuerpo, y en cierta forma hay razón. Si no tenemos
el alma viviente. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, simplemente somos un cuerpo mortal. Pero Dios tiene un plan desde el principio. O sea, los planes de Dios no cambian. Dios es inmutable. Lo que Dios decide hacer, lo hace. Entonces, para ejecutar ese plan, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que era volver a tener un cuerpo glorioso, un espíritu vivificante y un alma viviente, ¿cierto? ¿Y quién podía hacer eso? Solamente Dios. Y Él mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para reconstruir lo que el hombre destruyó. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Porque el hombre decidió desobedecer a Dios. Entonces Dios quiere regresarnos a la condición inicial, en la forma en que Él hizo al hombre, con cuerpo y alma y espíritu, pero en una condición muy diferente a la actual. Estamos viviendo en el presente siglo, y lo llamamos siglo, ese proceso que hay desde la venida de Cristo hasta que Cristo vuelva, porque Cristo vino a hacer un trabajo encomendado por Dios, que era dar la vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Él regresó al Padre, pero va a volver. Entonces estamos en ese periodo, es el siglo malo. Nosotros estamos viviendo en un periodo malo. Recuerden que la Biblia dice que los días son malos. Todos los días son malos. Entonces vamos a leer qué nos dice Mateo 9:36. Cuando Jesús pasó por este mundo, Él veía a toda la gente, veía las multitudes, y Él las miraba y las analizaba, y Él dijo ahí, en el verso 9, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros en este presente siglo malo estamos viviendo como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús vino y Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y eso fue lo que Él hizo. Vino a tomar nuestro lugar para morir por nosotros. Repito, el plan de Dios no ha cambiado. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él quiere que volvamos a esa condición, a ser imagen y semejanza de Dios. Envió a su Hijo para regresarnos a nuestra condición inicial, ya que para nosotros no es posible. El hombre no tiene la más mínima capacidad de volver a la condición inicial. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo vamos a regresar a la vida nosotros si estamos muertos? Tenemos que buscar a alguien que tiene vida para que nos dé vida. Es como cuando uno se vara en el carro y se le acaba la batería. Tiene que buscar a alguien que tenga una batería buena para que le dé energía. Jesucristo vino acá para darnos vida porque no la teníamos. Entonces, Jesucristo vino a traer luz a este mundo de tinieblas. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere la luz. La gente prefiere las tinieblas a la luz. Y Él dice, yo vine a los míos y los míos no me recibieron, porque la gente prefiere las tinieblas a la luz. Y en este momento estamos así. Yo esta semana estuve
hermanita de mi señora, pero es una hermana no de sangre, sino que es una hija adoptiva. Y ella tiene su religión. Y yo le decía, ¿usted quiere que yo le diga cómo llegar al reino de los cielos? Y me dijo, no me interesa. Imagínate tal tremenda respuesta. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué a la gente no le interesa saber cómo llegar al lugar de donde salió? Y eso es triste. Entonces Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Recuerden que todo lo que pasa en este mundo es consecuencia de las obras del diablo. ¿Por qué? Porque él vino a robar, a matar y a destruir todo. Y él empezó con Adán y Eva. Jesucristo vino por las almas que se habían perdido. ¿Por qué? Porque las almas de este mundo están perdidas. Y Jesucristo vino por ellas. Y Dios dice, yo quiero que ninguna se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento, que todos reconozcamos que somos pecadores, que somos transgresores de la ley y que necesitamos cambiar. Entonces, Dios nos dio a nosotros libre albedrío. O sea, libre albedrío es hacer lo que nosotros consideremos que debemos hacer. O sea, Dios no impone nada. Él quiere que ninguno se pierda, pero Él no impone nada. Es el querer de Él que todos lleguemos al arrepentimiento, que reconozcamos que somos pecadores, que pidamos perdón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, la salvación es personal. Usted la toma o la deja, porque la salvación está ahí dispuesta. Es como el pan que está sobre la mesa, ¿cierto? Como cuando ponemos pan acá en la mesa. El que quiera tomar pan, toma pan, y el que no quiera, no lo toma. Asimismo es la salvación es una cosa voluntaria. Pero uno se pregunta, ¿pero por qué la gente no quiere salvación? No hay una respuesta lógica a ese no querer de la gente. Entonces, en el principio nos creó Dios a su imagen. A imagen de Dios nos creó. Él quiere que seamos como Él, ese es el querer de Él. Y nos hizo para vivir eternamente. Pero estamos viviendo en un siglo malo, donde los días son malos. Y Dios quiere que nosotros aceptemos, como decía el pastor el viernes en el estudio bíblico, nosotros somos peregrinos. El peregrino es aquel que está de paso por un lugar. Y el problema de los peregrinos que somos nosotros es que venimos de paso a este mundo y nos queremos quedar aquí, cuando no deberíamos quedarnos acá, porque nosotros no somos los hijos de Dios, no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos procurar volver allá, porque salimos por causa del pecado. Entonces tenemos que estar esperando la venida de Cristo, porque Cristo va a volver. ¿Y por qué va a volver? Porque viene por su iglesia. Todos estos días hemos estado hablando de la iglesia. Jesucristo viene por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Los creyentes, los que creen que Jesucristo vino a este mundo a restaurar lo que se deshizo, lo que se perdió. Y Él vino para eso, y va a volver entonces por todos aquellos que decidimos creer. Yo esta mañana leía algo que es un poquito diferente de lo que nos dicen, porque nosotros siempre pensamos, de lo que tiene el corazón habla la boca, ¿cierto? Pero lo dijeron de una manera diferente y me pareció muy curioso. Dice
que las palabras salen del corazón. Todo lo que nosotros decimos sale del corazón. Y por eso nosotros siempre deberíamos pensar, yo qué estoy diciendo, yo qué estoy pensando, porque normalmente nosotros hablamos sin pensar. Decimos cosas que si nos ponemos a pensar, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué estoy pensando esto? Porque nosotros tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios. ¿Será que lo que yo estoy diciendo está alineado con la palabra de Dios? ¿Será que lo que estoy pensando está alineado con el pensamiento de Dios? Y normalmente no es así. Por eso Dios nos dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Por eso nosotros debemos cuidarnos mucho de lo que decimos y de lo que pensamos. Porque si decimos y pensamos alineados con la voluntad y el pensamiento de Dios, verdaderamente somos hijos de Dios. Porque si no, no somos hijos de Dios. Y es muy peligroso cuando Cristo venga y de pronto nos diga, no te conozco. ¿Por qué no me conoces? Porque tú no pensabas como yo. Porque tú no hablabas como yo. Y nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo, porque Dios nos hizo a su imagen. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Si miramos Romanos 12:1, quiero que lo volvamos a mirar. Bueno, lo voy a leer acá. Bueno, recuerden, la palabra de Dios es palabra revelada e inspirada por Dios. Esto que vamos a leer acá no lo dijo Pablo. Esta palabra es palabra de Dios. Tenemos que aprender eso, que la Biblia es palabra revelada. Eso fue escrito ahí, porque Dios la reveló. No porque vino del pensamiento de un hombre, sino de Dios. Entonces hay una palabra ahí que para mí es crítica, y es que dice así que hermanos, os ruego, Dios nos está rogando, nos está suplicando. ¿Y qué nos está suplicando ahí? ¿Qué nos está rogando? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa ese versículo? Significa que nosotros debemos renunciar a la carne, sacrificar la carne, enterrar la carne, nacer de nuevo. Ya no soy yo, es Cristo que mora en mí. Por eso nosotros no podemos darle gusto al cuerpo. El cuerpo nos dice que descansemos, el cuerpo nos dice que paseemos, el cuerpo nos dice que durmamos hasta tarde, el cuerpo nos dice que le echemos bastante comida. Pero si usted es una persona que sacrificó el cuerpo, ¿qué se llama sacrificarlo? Matarlo. Nosotros ya no somos carnales, nosotros tenemos que ser espirituales. La prioridad de un ser espiritual es Dios. Esa es la prioridad. Y por eso yo le decía al pastor ayer, y me alegra mucho porque vinieron bastantes, porque yo pensé que iban a venir muy pocos. ¿Por qué? Porque estamos en un puente. Porque el cuerpo que nos está pidiendo descanso, pasear, relajación, tranquilidad, paz, disfrutar. ¿Y el verdadero disfrute dónde está? Aquí, escuchando a Dios. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si usted quiere descansar, venga a la iglesia.
No, es que yo paso mejor en una finca. ¿Quién pasa mejor en una finca, el espíritu o el cuerpo? El cuerpo. ¿A quién tenemos que sacrificar? Al cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién está diciendo eso? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu, ¿cierto? El cuerpo quiere pasar, pero el espíritu no. El cuerpo quiere descansar, pero el espíritu no. Porque el verdadero descanso está con Dios, está en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios. Recuerden, los deberes del cristiano se resumen, y usted lee Romanos capítulo 12 al 15 y hay muchos deberes cristianos, pero todo eso se resume, como cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí está contenida toda la ley y los profetas, en ese solo mandamiento. Así todos los deberes del cristiano se resumen en uno solo: hacer la voluntad de Dios. Espera un momentico que se está cerrando muy rápido este computador. Entonces, la verdad es que Dios nos está rogando, como dice en Romanos 12:1, que sacrifiquemos este cuerpo. No podemos darle gusto a este cuerpo, porque este cuerpo sabemos que es un cuerpo de muerte. Y esa es la triste realidad, este cuerpo es un cuerpo de muerte. Entonces, Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Para eso nos hizo Dios. Y la palabra de Dios dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Y Él dice, si no hay quien alabe, pongo las piedras a que me alaben. Recuerden cuando Dios creó al hombre, Él lo puso como Señor de la creación. En el principio el hombre era Señor de la creación. Todos los animales le obedecían, absolutamente todos, porque lo tenían como su Señor. Cuando el hombre pecó, dejó de ser el Señor de la creación. Y ya si lo ve un león por ahí hambre lo come, porque ya no es el Señor. El hombre perdió el señorío por causa del pecado. Nosotros no nos imaginamos cuánto perdimos por causa del pecado. Por el pecado se perdió demasiado, demasiado. Dios quiere que ninguno se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿cuál es el deseo del hombre? Yo creo que ni sabemos, porque la mayoría de las personas creen que después de esta vida ya no sigue nada, que ya todo se termina, que todo se acaba, ¿cierto? Y por eso hay un dicho por ahí que dice que comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, ¿a mí qué me importa? Por eso hay tanta gente que no cree en Dios, porque dice, ¿cuál Dios? No hay Dios. Debemos vivir por fe y no por vista, acuérdense. Eso sí es bien importante, porque la mayoría de las personas somos como Tomás, que ver para creer, ¿cierto? Lo que no veo, no lo creo. Y nosotros, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, debemos vivir por fe. ¿Y qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos una esperanza en algo que viene,
Y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo, porque Cristo va a venir. ¿Y qué nos va a traer Él? Vida, salvación, gloria, confianza. Nos va a llevar al reino de los cielos. Por eso en el Padre Nuestro, que fue la oración que Dios les enseñó a los apóstoles, dice muy claro: venga a nosotros tu reino. Deberíamos estar pidiendo que venga el reino de los cielos y que venga pronto, porque está lento y porque muchos lo tienen por tardanza. Muchas personas creen que Dios no va a venir porque se está demorando mucho, porque ya lleva 2000 años diciendo que ya viene y no llega, y eso no es así. Entonces, pensemos en el siguiente pasaje, que yo creo que es bien interesante, cuando Jesús estuvo por este mundo, porque Dios quiere juntarnos a todos. Vuelvo y repito, Dios quiere que ninguno se pierda. Entonces miremos este pasaje que está en Mateo 23, el verso 37. Cómo Jesús está diciendo lo mismo que dijo en Romanos 12:1. Es un ruego. Mire cómo habló, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y eso está pasando en este momento. Dios quiere traernos a Él, quiere cubrirnos para protegernos, pero nosotros no queremos, no queremos. Recuerden cuando hace poco veíamos la parábola del buen pastor, ¿cierto? Que las ovejas siguen su pastor. Y esto lo asimilaba yo a las ovejas. Los pollitos, yo creo que todos ustedes han visto una gallina con pollitos. Los pollitos siguen la gallina por donde quiera que vaya. Así deberíamos ser nosotros. Como la oveja sigue su pastor, como el pollito sigue su mamá, su gallina. Pero nosotros no queremos seguir a Cristo, porque Cristo es como la gallina, ¿cierto? Él quiere que lo sigamos, quiere que caminemos con Él, quiere que vivamos junto a Él, porque Él nos quiere proteger. Entonces, para terminar, yo quiero que hagamos una reflexión esta mañana, y es que pensemos en el deber de un cristiano y simplemente pensemos en hacer la voluntad de Dios, no otra cosa. Cuando hablemos, miremos si estamos hablando cosas que le agradan a Dios. Cuando pensemos, miremos si lo que estemos pensando es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra razón de ser. Nosotros como seres racionales tenemos que ser racionales. ¿Qué es un racional? El que piensa. Dios nos hizo a nosotros seres racionales, pensantes. Como dicen por ahí, conecta el cerebro antes de hablar. Normalmente nosotros hablamos y después conectamos el cerebro. Por eso les decía yo que todo lo que sale por la boca del hombre viene del corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? Pensemos en esta mañana, ¿qué tenemos en el corazón? Pensemos si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, si nuestros pensamientos están conectados con el pensamiento de Dios, si nuestros caminos están alineados con Dios.
Si estamos viviendo verdaderamente como seres espirituales o si no hemos renunciado a la carne, ¿cierto? Esa es la reflexión de esta mañana, hermanos, y espero que estas palabras sean de mucho provecho, así como para mí ha sido de mucho provecho. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por escuchar.